El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Última Emisión. Insólito caso. Capturan a fiscal por chuzadas. Trabajaba desde hace 30 años en el búnker. Nuevo revés para el gobierno. Se hunde reforma política en el Congreso. Nuevas pruebas contra los Uribe Noguera. Revelan chats eliminados. Amnistía para 600.000 remisos. Deberán pagar 125.000 pesos. Estudian demanda contra Netflix por serie de Colmenares. Abanderan a ex-FARC para Mundial de Rafting en Australia. Maduro considera como falso positivo denuncia por incursión militar en frontera. Capturan a primer vicepresidente de Asamblea Nacional. Una mascota es testigo por maltrato animal. Conductores de Uber preparan huelga general en Estados Unidos por mejora de salarios. La cinemateca más importante de Europa decidió rendirle un homenaje a Ciro Guerra. Con esta buena noticia para el cine nacional los espero al final de la emisión cuando nos conectemos desde Cooking Tai Chi, así que no me fallen. Con Inés María Sabaraín y Margarita Ortega. Buenas noches. Insólito caso en el búnker de la Fiscalía. Fue capturado el fiscal especializado contra bandas criminales Fabio Augusto Martínez por realizar chuzadas ilegales al sindicato de pilotos de Avianca y a la compañía Enel Codensa. Integrantes del CTI capturaron al fiscal Fabio Augusto Martínez por presuntamente interceptar ilegalmente al sindicato de pilotos de Avianca y a otros empresarios a través de maniobras ilícitas. Habría ordenado irregularmente controlar las comunicaciones de directivos de la Asociación Colombiana de Aviadores y del presidente para Latinoamérica del grupo Enel Codensa. La operación ilegal era realizada de la siguiente forma: las peticiones de interceptaciones llegaban hasta un juez que las legalizaba creyendo que eran parte de investigaciones en curso. Justificaba las interceptaciones con información privilegiada que correspondía a otros procesos investigativos y por lo tanto indujo en error a los jueces de control de garantías que avalaron esos procedimientos. La información era entregada a particulares que negociaban con la información. Constituyó una modalidad ilícita de espionaje corporativo absolutamente inaceptable. Por este caso se encuentran detenidos varios exoficiales señalados de liderar la red ilegal, entre ellos el general Humberto Guatibonza. En medio de una lánguida legislatura fracasó en el Congreso de la República un nuevo intento por depurar las maneras de hacer política. Ante la falta de apoyo parlamentario para aprobar la lista cerrada, considerada el corazón de la reforma política, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, le retiró el apoyo al proyecto que por término ya estaba hundido en el Congreso. El gobierno anunció una nueva reforma para la próxima legislatura. La plenaria de la Cámara aprobó en sexto debate el proyecto que elimina la conexidad del narcotráfico y el secuestro con el delito político. La iniciativa está a 2 debates de convertirse en ley. La iniciativa del gobierno tuvo el respaldo de varios partidos y el rechazo de la oposición. Porque es un mensaje claro para que en Colombia cualquier proceso de paz quede eliminada la conexidad de los atroces delitos como el secuestro, el narcotráfico y todo tipo de delitos contra los menores. También es cierto que en este acto legislativo incluimos algo que preocupaba a muchos miembros del Congreso y es que este acto no interfiera para nada el proceso actual con las FARC y no cierre la puerta a un eventual proceso con el ELN. Por ser un acto legislativo, el proyecto deberá superar 2 debates más en el Senado para convertirse en ley. En Colombia no hay resultados contundentes frente a la multinacional Odebrecht, advierte el Procurador General. Mientras que en países como México y Perú se inhabilitó a la empresa brasileña, en el país no hay resultados contundentes para evitar que Odebrecht participe en proyectos o licitaciones. Es absolutamente inaceptable, es inverosímil que países como México y Perú se hayan tenido la capacidad de inhabilitar una empresa como Odebrecht. Estamos en un encuentro de justicia internacional contra la corrupción y todos los países, todos a una, han tenido la capacidad de imponer sanciones efectivas contra esa máquina de corrupción que ha sido la multinacional brasilera.
Se complica la situación de Medimás. Al fallo que ordenó su cierre y el traslado de los pacientes, se suma que el presidente de la EPS, Alex Fernando Martínez, denunció que Administradora de Recursos de la Salud, ADRES, tiene represados 80.000 millones de pesos que debían girársele a la red de clínicas y hospitales que presta servicio a Medimás. La denuncia del nuevo presidente de Medimás indica que la Administradora de Recursos de la Salud, ADRES, tiene represados desde abril 80.000 millones de pesos que se le deben a la red de clínicas y hospitales que prestan servicio a la EPS. A la fecha, con los controles que se han impuesto desde el mes de abril, se debieron haber garantizado giros que hoy, a la fecha, deben estar alrededor de los 80.000 millones de pesos. Advirtió que la situación es especialmente crítica en Bogotá y Antioquia en pacientes con patologías de difícil manejo. Tienen que ver con el pago a instituciones prestadoras de servicio que hacen referencia, prestan servicios directamente a población vulnerable, que pertenece a unas cohortes específicas que tienen unas patologías que son de difícil manejo y requieren específicamente de unos medicamentos y de la continuidad de un tratamiento médico adecuado. Según Medimás, la falta de recursos que debía consignar la ADRES afecta directamente a unos 80.000 pacientes. Esta noche la ADRES señaló que los recursos son 44.000 millones de pesos que no han sido girados por orden de la superintendencia, que considera que esos dineros no pueden transferirse a 48 clínicas y hospitales que hacen parte del mismo grupo Medimás. Demanda a Netflix. La familia de Luis Andrés Colmenares analiza qué acciones legales tomarán para evitar que se siga transmitiendo la serie Historia de un crimen. El abogado Jaime Lombana, quien defiende los intereses de la familia Colmenares, criticó la emisión de la serie de Netflix titulada Historia de un crimen, la cual trata sobre la muerte de Luis Andrés Colmenares. Que es una serie sesgada, con ridiculización de personajes, y me llama la atención que Netflix no pague un solo peso de impuestos en Colombia. Yo sí quiero llamar la atención del director de la DIAN, ¿cómo es posible que se haga publicidad de esa serie y ellos no tributen un solo peso en Colombia? El abogado anunciará en los próximos días acciones legales. Estamos estudiando qué podríamos hacer, porque me parece primero una falta de respeto con el dolor de la familia, especialmente con el dolor de los padres y del hermano. La serie en la plataforma de streaming consta de 8 episodios. Nuevas pruebas revelan mensajes de chat eliminados entre los hermanos Uribe Noguera para encubrir el crimen de la pequeña Juliana Zamboni. La Fiscalía reveló que en las conversaciones entre Francisco y Catalina Uribe Noguera, 39 de los 50 mensajes fueron eliminados, pieza clave para demostrar, según las autoridades, que habría un presunto encubrimiento de la familia a Rafael Uribe Noguera. Pero la Fiscalía reveló además una conversación entre Catalina Uribe y su mamá Marisabel Noguera, en las que se devela lo ocurrido en la clínica a donde Rafael Uribe Noguera fue llevado por las autoridades. Él se quiere morir. Déjalo. Le dieron unas pastas para el corazón. Dile que las coja y las bote sin que se den cuenta. Dile que lo queremos tanto que solo piense en él, que para nosotros lo mejor es que él deje de sufrir. Nosotros lo amamos y lo amaremos siempre. Según la Fiscalía, estas conversaciones son claves para determinar el presunto encubrimiento de la familia en el crimen de Juliana Zamboni. A sanción presidencial pasó el proyecto aprobado por la Cámara de Representantes que le otorga una amnistía a los remisos del país. La iniciativa beneficiará a 600.000 colombianos. El Ministerio de Defensa deberá realizar campañas de información para que las personas que estén en esta situación se acerquen a los comandos del Ejército y reciban su tarjeta militar. El Consejo de Estado condenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC por la muerte y desaparición del cuerpo de un recluso que se encontraba interno en una cárcel de Bucaramanga. En 1990 el hombre fue condenado a 11 años de prisión por homicidio en Cartagena, pero en 1992 fue trasladado a Bucaramanga. Su familia no pudo visitarlo por falta de recursos, hasta que en diciembre de 2008 su madre le solicitó al INPEC información para saber cuándo salía su hijo de la cárcel. El INPEC respondió que el recluso había muerto en julio de 1993 durante una riña con otro recluso. La entidad dijo no conocer el lugar donde se encontrarían los restos. Para el Consejo de Estado, al no informar a la familia del recluso sobre su muerte
muerte y no hacer la entrega del cadáver, el INPEC violó sus derechos. A pesar de que contaba con datos que le permitían averiguar la ubicación de la familia, el INPEC no demostró haber adelantado alguna actuación. El alto tribunal le ordenó al INPEC adelantar indagaciones para encontrar el cadáver del interno para que sea entregado a sus familiares. Mientras Colombia condenó la incursión militar de fuerzas venezolanas en la frontera, el presidente Nicolás Maduro calificó el hecho como un falso positivo. El gobierno colombiano calificó de provocadoras las declaraciones de Nicolás Maduro tras la incursión de militares del vecino país en territorio colombiano. Preocupación por la ocurrencia de este tipo de hechos provocadores generados por el régimen de Nicolás Maduro. Según el comandante de las fuerzas militares, la incursión de la Guardia Venezolana se habría dado en aproximadamente 300 metros de la línea fronteriza, en la vereda La Chinita, en Cúcuta. Esto durante un operativo contra el contrabando de combustible. Recibimos por parte de los habitantes de la región que habían ingresado más o menos 30 efectivos de la Guardia Nacional venezolana. Inmediatamente activamos nuestros protocolos y en 40 minutos ya estábamos en el punto con el grupo Masa en cabeza de su comandante y con apoyo de helicópteros. Nicolás Maduro se refirió al tema. Hoy salen diciendo que una patrulla del ejército venezolano ingresó a territorio colombiano. Los falsos positivos que siempre muestran y van denotando una escalada de denuncias de falsos positivos, de mentiras. Yo he mandado a tomar medidas especiales de precaución en la frontera porque hay una escalada de declaraciones que pudieran terminar en una escalada militar en la frontera de estas fuerzas criminales de Colombia contra Venezuela. Alerta, pues, alerta. Y todo es parte del plan del imperialismo norteamericano. La incursión ocurrió el pasado lunes y al menos 30 uniformados habrían pasado la frontera. En un hecho sin precedentes en el país, el director de Coldeportes, Ernesto Lucena, le entregó la bandera nacional a un grupo de excombatientes de las FARC que representará a Colombia en el Mundial de Rafting que comienza el 13 de mayo en Australia. ¡Eso, muchachos! Estas turbulentas aguas del río Pato, que se mezclan con el paisaje montañoso de San Vicente del Caguán, antigua zona de distensión, son el campo de entrenamiento del equipo colombiano de rafting que desde el 13 de mayo competirá en Tulia, Australia, en el Mundial de este deporte acuático. Lo llamativo y relevante de estos deportistas, que también están al frente de un proyecto ecoturístico del espacio territorial de capacitación y reincorporación de Miravalle, es que antes hacían parte de la guerrilla de las FARC. Nosotros cambiamos los fusiles por los remos y eso es lo que queremos demostrarle al mundo hoy en día, que estamos remando por la paz de Colombia. Pocas horas antes de emprender su viaje rumbo a Australia, en un itinerario que les tomará casi un día de recorrido en avión, recibieron la bandera de Colombia de manos del director de Coldeportes. A mí el proceso de paz me parece que es la ventana de oportunidad que tiene Colombia y una de esas pequeñas ventanas que se abren son el deporte. El equipo de Colombia de rafting, que irá al Mundial de Australia a competir con otras 30 naciones, está integrado por 5 excombatientes de las FARC y 3 miembros de la comunidad de Miravalle, en el departamento de Caquetá. Con la convicción con la cual antes intentaban lograr cambios sociales en Colombia mediante la lucha armada, hoy estos excombatientes están dedicados a remar por la paz. Creo que hoy, si todos apoyamos la paz, podemos tener las oportunidades y hacer una Colombia diferente. Lady Lorena es la única mujer de este equipo de 8 miembros. Mis compañeros me consienten mucho, unos me dicen la mascotica. Sí. ¡Arriba, arriba! El objetivo de este equipo es traerse el título mundial para Colombia. ¡Y para adelante, vámonos! La ministra de Trabajo, Alicia Arango, anunció que los trabajadores que ganan menos de un salario mínimo y aportan el 15% a BEPS, beneficios económicos periódicos, recibirán del gobierno un 20% adicional para que al retirarse tengan garantizada una renta si no logran pensionarse. Dijo además que el 10% de los cargos públicos serán para jóvenes de 18 a 28 años de edad. El gobierno, para garantizarle una renta al momento de retirarse a quienes hoy ganan menos de un salario mínimo y aportan el 15% en BEPS, beneficios económicos periódicos, le aportará un 20% adicional. La ministra de Trabajo explicó que ese auxilio especial está contenido en el Plan Nacional de Desarrollo. Es importante que los empleadores consignen el 15%
y el gobierno dé un 20% para que todas estas personas puedan tener una vejez tranquila. Arango dijo que el mismo plan también contempla que el 10% de los cargos públicos sean ocupados por jóvenes de 18 a 28 años sin experiencia para apoyar sobre todo a aquellos que dejan de estar bajo protección del Instituto de Bienestar Familiar. Nosotros tenemos que hacer una modificación de las plantas de todo el gobierno, ¿sí? Para lograr que haya un 10% que pueda ser para los jóvenes. La ministra, por otro lado, anunció las bases de la reforma pensional que el gobierno presentará al Congreso en diciembre. No se aumenta la edad, se respetan los derechos adquiridos, ¿sí? La pensión sustitutiva sigue, que es el artículo. Advirtió que como están las cosas hoy, de los 8.300.000 trabajadores que cotizan, solo 3 millones se pensionarán y 5.300.000 no lo lograrán. Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, detuvieron al vicepresidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Edgar Zambrano. La denuncia la hizo el líder opositor Juan Guaidó, quien responsabilizó al régimen de Nicolás Maduro de lo sucedido. Zambrano fue trasladado en una grúa luego de rehusarse a bajar de su vehículo. El Tribunal Supremo de Justicia autorizó procesar al líder opositor por apoyar el efímero levantamiento militar del pasado 30 de abril. Una vez más. Un borrador de acuerdo comercial que China le envió a Estados Unidos con modificaciones en todos los puntos que ambas naciones pactaron tras meses de negociaciones fue el detonante de la arremetida arancelaria de Donald Trump, que tiene al borde de la guerra comercial a estas dos potencias. Un borrón y cuenta nueva fue lo que pidió el gobierno chino en el borrador de acuerdo comercial que le envió a Estados Unidos, un texto de 150 páginas con modificaciones sistemáticas que harían pedazos lo que ambas potencias pactaron tras meses de negociaciones. Así lo reveló la agencia Reuters citando fuentes de la administración de Donald Trump. En cada uno de los 7 capítulos del cable diplomático, Pekín desconoció su compromiso de cambiar sus leyes frente al robo de propiedad intelectual y secretos comerciales estadounidenses. Y ante la falta de interés de China para resolver las principales quejas que llevaron a Estados Unidos a iniciar una guerra comercial, la economía se mantiene en vilo ante el inicio de la ronda de negociaciones definitiva entre estas dos potencias. Los máximos representantes económicos de cada nación se reunirán durante el jueves y el viernes en Washington, en medio de un clima de tensión y donde ninguno de los dos países cede o se muestra dispuesto a llegar a un acuerdo final que evite una nueva etapa de tensiones comerciales. En España, una juez llevó a una mascota como testigo a un juicio de maltrato animal. Milagros, una pitbull, fue la protagonista en el juzgado. En 2012, la perra fue herida por otros caninos y sus dueños prefirieron deshacerse de ella. La metieron dentro de una maleta, dejando su cabeza por fuera y la botaron a la basura. La Fiscalía solicitó la pena de 1 año de prisión para los antiguos dueños por maltrato animal. Miles de conductores de Uber convocaron una huelga general internacional en rechazo a los bajos salarios y condiciones inseguras en las que trabajan. La tensión entre la compañía de viajes compartidos y sus asociados podría afectar negativamente el debut de Uber el próximo viernes en Wall Street, donde espera alcanzar una capitalización de $120.000 millones. Hola, muy buenas noches para todos. Gracias por acompañarme aquí en CMI Última Emisión. Hoy nos conectamos desde Cooking Tai Chi, un espacio dedicado a la cultura oriental, lugar en donde nacen varias técnicas que usó Meghan Markle para tener a su primer hijo, entre ellas el yoga, la hipnosis y mucho más. Mire. Londres está de fiesta desde el lunes con el nacimiento del nuevo integrante de la Casa Real Británica. El pequeño Archie Harrison Mountbatten Windsor ya tuvo la visita de sus bisabuelos que no podían ocultar la alegría. A tan solo 3 días de su llegada, fuentes cercanas a la duquesa de Sussex aseguran que Meghan Markle habría elegido un parto no tradicional en los protocolos de la realeza. Escogió un nacimiento acompañado por doulas y su esposo, además de hipnosis para el manejo del dolor y no el uso de analgésicos. La mujer se va entrenando con algo que se llama, por ejemplo, hipnoterapia, que es una técnica de relajación en las que las mujeres hacen como un trabajo introspectivo de visualización de su cuerpo, de comunicación con su bebé, y van pues meditando, entendiendo un poco su cuerpo, y ya en el momento del trabajo del parto,
lo reconocen como algo fisiológico. Las contracciones muchas veces no se llaman contracciones, sino olas. Entonces ellas siempre van contando, van meditando, son técnicas de respiración que ayudan con el manejo del dolor. Estas técnicas milenarias de traer bebés al mundo están de regreso y se han fortalecido gracias a las mujeres que buscan otra alternativa. La dula es otra figura importante en el proceso. Lo que hacen es acompañar a la madre durante la gestación, el parto, el posparto, la lactancia, con saberes de diferentes lugares. Por ejemplo, usan muchas plantas maravillosas que ayudan a que el útero se contraiga, se sane, a que haya un sangrado normal. Usan muchas plantas para favorecer la lactancia. Las dulas no reciben bebés solos. Es la diferencia entre una partera y una dula. La dula acompaña el proceso del parto, acompaña ya sea al médico o a la partera y contiene a la madre, sobre todo. Ya nos hemos acostumbrado a que Marco haga las cosas a su manera y, por supuesto, su parto no podía ser la excepción. Luego de su nominación a un premio Oscar, Ciro Guerra se convirtió en uno de los cineastas más aclamados del mundo. En Europa le rendirán un homenaje. A los 38 años, Ciro Guerra tiene una de las carreras cinematográficas más prósperas. El cesarense, quien ostenta el título de ser el primer colombiano en la historia del cine nacional en lograr una nominación al premio Oscar en la categoría de Mejor Película Extranjera con El Abrazo de la Serpiente, fue elegido por la Cineteca de Bolonia en Italia, la más importante de Europa, para presentar su retrospectiva en el séptimo arte, un logro importante porque solo los mejores de esta industria han sido llamados para ser homenajeados en este legendario lugar. Las cintas que serán proyectadas en Italia son La Sombra del Caminante, Los Viajes del Viento, El Abrazo de la Serpiente y Pájaros de Verano, la cual es codirigida por Cristina Gallego. La retrospectiva de la obra cinematográfica de Ciro Guerra se presentará del 16 al 26 de mayo, siendo la primera de un cineasta colombiano en uno de los templos del cine europeo. Homofóbico, así están señalando a Vicente Fernández luego de que rechazara un trasplante de hígado por sospechar que la persona donante era gay. Así respondió el cantante mexicano Vicente Fernández cuando se le detectó cáncer en 2011, declaración que lo tiene hoy en el ojo del huracán, pues es señalado de homofóbico. Me querían ponerme un hígado de otro sí. Dije, no, a mí no, yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro güey. Pues sí. Ni sé si era homosexual o drogadicto, no. A tal punto que el mariachi abandonó el centro médico en donde estaba internado, a pesar de que ya contaba con el hígado que le sería trasplantado. El ranchero de 79 años se enteró de manera sorpresiva que tenía cáncer durante una gira, motivo por el cual se alejó de los escenarios. Hoy más recuperado, reveló además que luego de este suceso viajó hasta Chile para ser operado y durante 7 días en recuperación tuvo una complicación, lo cual lo alejó aún más de los escenarios. Siempre te voy a recordar. Uno de los eventos más esperados en el departamento de Boyacá es la reconocida Tomatina, que este año cumple 10 años, una guerra amorosa que se convirtió en atractivo turístico. Con el lema 200 años de libertad a puro tomate, el municipio de Sutamarchán, sede de la Tomatina, recibirá a los visitantes de este curioso evento a partir del 1 de junio. Esta fiesta está inspirada en la reconocida Tomatina de Buñol en España. Los asistentes además podrán disfrutar de carrozas, comparsas, disfraces, cabalgatas, concursos, ciclopaseo y más actividades que irán hasta el 3 de junio. Por hoy me despido, pero nos vemos mañana con más información del mundo del entretenimiento. Que sueñen bonito. Gracias por acompañarme. Hasta aquí CMI Última Emisión. No se pierda la gran producción Todo por mi hija de lunes a viernes a las 8 de la noche. Solo por el Canal 1.